Está Dante Sica en Brotes Verdes, gracias por venir. No, al contrario. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, asumiste funciones importantes en el gobierno de Mauricio Macri siendo alguien de referencia para empresas en el sector productivo. Y los resultados productivos del gobierno de Macri fueron desastrosos. ¿Te arrepentís? No, para nada. Asumí en un momento que empezaba la crisis. Me convocaron para tratar de ver cómo podíamos paliar y cómo podíamos seguir el rumbo que se venía trazando. Y la verdad nos tocó una crisis, nos agarró justo esa recesión. El 18 fue un año muy duro, acordate, es la reversión del flujo de capitales, tuvimos una sequía bastante importante. Y lo que intentamos hacer es, por un lado, seguir con las reformas que veníamos haciendo, darle más transparencia al sistema, trabajamos bastante en mejorar y darle más velocidad a todo lo que tenía que ver con creación de empresas, las SAS, el programa para exportar, pero en un contexto, vos lo conocés bien, en un contexto donde la macro baila y el tipo de cambio baila, realmente eso te impactaba mucho, ¿no? Pero eso no fue por condicionantes externos, sino también por la política económica misma del macrismo. Claramente lo que tuviste fue la reversión del flujo de capitales en el 18 para América Latina, donde Argentina todavía venía con un desbalanceo en la parte fiscal y monetaria, nos agarró débiles en esa crisis. Fíjate que al resto de los países de América Latina que tenían la macro mucho más consolidada, el impacto de la reversión de flujos de capitales no fue tan fuerte. Bueno, entonces Alberto Fernández, que le tocó una pandemia y una guerra entre dos potencias nucleares, debería estar llorando por ese condicionante externo frente a una reversión de flujo de capitales, ¿no? Y sí, pero acordate que vos, que ya había entrado a la pandemia, donde de alguna manera venía con buenos colchones que se había quedado de la gestión anterior. Acordate que sobre el final... ¿Qué buenos colchones? Bueno, escúchame, heredó un superávit, casi un superávit fiscal levemente positivo, estaba casi el déficit en cero y tenía reservas por casi 10.000 millones de dólares, con lo cual de alguna manera tenía una situación económica. Es cierto que veníamos de una recesión. ¿Una deuda de 45.000 millones nueva con un acreedor privilegiado? No, cuando vos mirás el nivel de deuda, los niveles de deuda que teníamos, al final que no vine para discutir eso, pero los niveles de deuda que tenían son niveles de deuda desde el punto de vista de la estructura razonable. No tenías una deuda muy fuerte desde el punto de vista de lo que era la estructura ¿Para vos del PBI. estuvo bien ir al Fondo Monetario? En ese momento, en el momento que se recurrió al Fondo Monetario, fue una buena decisión porque se consiguió deuda mucho más barata de la que vos venías pagando y pudiste hacer el cambio de deuda. ¿No estamos pagando el costo ahora? En un momento de salida de capitales. Yo creo que lo que se está pagando el costo ahora es de muy mala la política económica que empezó a llevar adelante este gobierno, que si querés, cuando tenía todas las posibilidades y los colchones que le podía haber permitido ir a una renegociación mucho mejor con el fondo, prefirió ir primero a una renegociación que no la necesitaba con el sector privado y postergó la renegociación con el fondo hasta último momento, cuando en condiciones macroeconómicas estaba mucho peor. Eso es discutible, el orden de las renegociaciones, pero vos decís que dejó ventajas y colchones Macri. Yo creo que la economía, es cierto que venía, obviamente que no lo podés obviar, veníamos de una recesión. Si vos recordás, en agosto del 19 los indicadores empezaban de alguna manera a tocar piso y empezaba a haber una reversión, acordate... Pero mirá, vos que venís del sector productivo, no, pero Alejandro, en 48 meses de macrismo hubo 46 meses en los cuales la industria cayó. No, vos tuviste el 2017, fue un año de crecimiento. Los trimestres... No para la industria. Sí, para la industria también. No. Los trimestres que empezaron a caer fueron a partir del segundo trimestre del 2018. En lo productivo no, porque esos de crecimiento de 2017 fueron con apertura comercial. No, pero no. Vos confundís normalización del comercio con apertura comercial. ¿Qué es lo normal en un mundo como este? No. Planteemos un momento. Apertura comercial es cuando vos bajás los aranceles. Vas a un proceso de baja de aranceles que lo podés hacer en forma unilateral o podés hacerlo a través de una negociación como fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También se pueden relajar ciertas restricciones, ciertos requisitos para arancelar. Y después lo que tenés es adaptar tus normas a las normas de juego de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Argentina en el 2015 había perdido un laudo, un panel en la OMC, en donde y la Argentina, gobierno de Cristina Kirchner, lo aceptó,
tenía que desarmar todo el sistema, ¿te acordás que eran las de High? Sí. Que era todo un sistema de control muy parecido al CIR ahora o de controles, pero nada más que con otro nombre, las de High. Y Argentina perdió ese panel, aceptó desarmarlo y lo que hizo el gobierno de Macri desde el 2016 y se continuó durante todo el gobierno fue adaptar las normas del comercio a las normas del comercio internacional. Y los cuales más o menos la misma excusa que dieron para extenderle 12 años la concesión de las autopistas del Curro. Nos hacen un juicio no afuera. mezcles, pará un cachito, Ale, no me jodas. No mezcles el tema de las autopistas cuando estamos hablando del comercio internacional. Es que la lógica es la misma. No me es hacen la una lógica. demanda afuera, entonces me obligan a mí a abrirme o me obligan a mí si a... uno está integrado, uno está dentro integrado al mundo y acepta las reglas de juego y en las cuales tiene que comerciar, porque acuérdate que nosotros también somos grandes exportadores y queremos seguir exportando, por lo tanto vos tenés que aceptar las normas del comercio internacional. Lo que pasa es que algunas normas fueron muy observantes y en otras no. Alejandro, no. Por ejemplo, las del fondo. No, en las normas del... No, de nuevo, estás mezclando otra cosa. En las normas del comercio internacional nos adaptamos a las normas OMC. Lo que tiene que ver con el cumplimiento de las licencias, empezamos a ser mucho más estrictos con todo lo que tiene que ver con las condiciones. Hace 20 años que nos conocemos, sí, obvio. De la consultora, vos has trabajado mucho en Brasil, mucho para empresas a ambos lados de la frontera. Los países que se desarrollaron tardíamente, que se hicieron potencias industriales después de los años 40, 50, ¿lo hicieron siguiendo a rajatabla las normas de la OMC que ponen los países ricos? Acordate que la OMC antes era el GATT, sí. ¿no? Y a partir de que entramos al sistema de la OMC, empezó a haber un sistema de reglas de juego donde el Mercosur, en la cual se integró también esa norma, tenés que respetar. Entonces vos tenés límites y tenés condicionamientos para poder aplicar subsidios, ya sea para privilegiar un sector. Entonces vos tenés que cumplir esas normas y las reglas de juego. Es la norma de juego que cubrís para poder que tus exportaciones después no sean penalizadas, porque siempre miramos las cuestiones que ponemos para proteger el mercado interno. Y vos sabés que en eso hay reciprocidad. Si yo penalizo exportaciones de otro país, después me van a penalizar mis exportaciones. Claro, pero haciendo eso perdimos con Macri 1 de cada 10 empleos industriales. No, perdimos los empleos que perdimos por la recesión que tuvimos durante el 2018 y el 2019. No las perdimos durante el 2017. Tengo que ir a una tanda porque me están taladrando por el... Pero una cosa... te quedás, la seguimos porque... No, sí, la gente... avisos, menos de 10 minutos te prometo y seguimos esta discusión. En instantes, Lucía Isikoff con su columna política. Se viene una Pax mundialista durante el próximo mes. Vamos a ver, es lo que por lo menos desearía la ministra de Trabajo. Gaby Vulcano también nos trae su columna política sobre la mesa que reclama el kirchnerismo. ¿Se viene un gobierno colegiado en caso de aceptarlo Alberto Fernández? Vamos a ver. En la pausa Dante Sica me dijo, hablemos de futuro, no tanto del pasado. A ver, ¿cómo harían para bajar la inflación si el año que viene gana, no sé, Mauricio Macri o Patricia Bullrich? Lo que se tiene que trabajar claramente es un programa mucho más integral y primero tenés que hacer un programa de estabilización. Es muy difícil en estas condiciones, con parches o solo si querés, con medidas sueltas, poder pensar que podés bajar la inflación rápidamente. ¿Qué implica un plan de estabilización? Implica todo. Primero, tenés que rediscutir todo el tema fiscal. Argentina tiene que ir a un equilibrio fiscal y tiene que dar una señal muy clara de equilibrio fiscal. Tenés que tener un régimen monetario que acompañe, no podés seguir teniendo esta dominancia fiscal sobre el régimen monetario y tenés que tratar de lograr, de unificar el mercado cambiario, pero en ese proceso a la unificación del mercado cambiario, tenés que corregir la estructura de precios relativos. Si vos mirás... Perdón, eso es lo que intentó hacer Macri. Y en esos estudios no, en eso se logró, si quizás ahí se adelantó muy rápido y fue lo que pasó ese primer año, entre esa descoordinación entre la política fiscal y monetaria, que después te impidió poder tener un programa mucho más consistente para poder garantizar no solo la baja, sino la consistencia y la permanencia a la baja. Él dice, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. No, él dice, ¿alcanza con eso? No, él lo que dice es que lo que hay que tener es un programa mucho más integral. Y no solo más rápido. Vos tenés que dar las señales y mostrar hacia dónde vas muy claramente al principio. Lo que pasa es que
siempre el ajuste es insuficiente. Después, mirá, yo creo mirado en retrospectiva, digo, pero ustedes dicen, yo te diría que no es un problema de ajuste. Argentina, si querés, uno de los problemas que ha tenido los distintos partidos políticos, porque fíjate que hemos probado con los distintos modelos desde el punto de vista económico en los últimos 40 años de regreso a la democracia. Lo que creo que nos faltó dar una discusión mucho más fuerte, como la discusión que tuvimos en términos de los derechos humanos, el uso de la no violencia dentro de lo que es la democracia. Nos faltó tener una discusión más fuerte con respecto al tema del sector público, o si querés, no del rol del Estado, de lo que tiene que ver el Estado, el tamaño, la función, las delegaciones con respecto a la provincia de la nación. Sí, hubo una discusión sobre eso en los 90, y implicó el achicamiento del Estado, la retirada de la nación. No fue tan la retirada de la nación. Le entregaron la educación y la salud a las provincias desfinanciadas. Pero pero en todo caso lo que te estoy diciendo es que no tuviste una discusión completa para poder dar un programa consistente. Nosotros en los últimos 10 años, fíjate lo que pasó, con el superciclo de las commodities casi duplicaste el nivel del tamaño del sector público y se te volvió infinanciable. Claro, lo que pasa es que el Estado también hace cosas que había dejado de hacer. Pero reconocieron jubilaciones a gente que trabajó en negro durante años no pudo jubilarse. Ok, pero lo que tenés que tener en claro es qué tenés que hacer pensando también en la Argentina que querés. Por un lado, agrandaste el tamaño del Estado y por otro lado abandonaste dos de los principales, si querés, bienes públicos que tiene que dar el Estado, que es la educación y la salud, donde tenés sistemas que están totalmente deteriorados. Pero Macri directamente removió el ministerio. No pongas Macri, no es solamente un tema de Macri. Entonces, lo que te estoy diciendo es, mirá a lo largo de los últimos 40 años y vos no podés decir a ciencia cierta de que este Estado es mucho más eficiente en la provisión de bienestar y en la provisión de futuro o mejoras para la movilidad social que el que teníamos hace 40 años, a pesar de que tiene un tamaño más del doble o del triple que lo que tenía hace 40 años. Bueno, hay derechos que se consagraron durante estos últimos años que hicieron un cambio cualitativo. Lo que me quieras decir ahora, que en 4 años de Macri se hizo la destrucción del Estado, me parece que es, si querés, hasta infantil. No solo del Estado, también de las empresas. Cerraron 17 pymes por día. No me cambies la vuelta cada vez que te digo una cosa. Estamos discutiendo el tema de lo que me parece que es central dentro de lo que tenemos que hacer los distintos partidos políticos, los que participamos en él, es ponernos de acuerdo con respecto a esto, las funciones, tenemos que revitalizar y hacer todo menos si podría ser más, incluso para el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hoy no discute que haya un impuesto sobre las grandes fortunas o un impuesto sobre los que ganaron a caballo de la guerra rentabilidades extraordinarias. Todo eso lo avaló en Gran Bretaña, lo avala en Colombia. Llevas una discusión maniquea si el fondo, el Banco Mundial, no es problema de los de afuera, es el problema que nos tenemos que poner de acuerdo para adentro. Bueno, pero es una discusión política. Pero obviamente no nos podemos poner de acuerdo obviamente que implica, por ejemplo, dejar afuera pero obviamente que es una empleados discusión, de pymes, obviamente que es una discusión política. Dejamos afuera gente de pyme con la economía que tenemos ahora. No me jodas. Las 25.000 pymes cerraron con Macri. Alejandro, el 80% del empleo que se creó este último año es precario, no tiene derecho. Nosotros lo venimos mostrando. Disculpame. Ahora, durante el macrismo se destruyó, fue peor. Perdóname. Y eso, incluso el precario se destruyó. Pero no es un problema de si es uno o el otro. Nosotros reconocimos en las cosas que nos equivocamos. Sí, lo hemos hecho. ¿Quién lo reconoció? Lo han hecho todos. Vos lo reconoces ahora, pero Macri dice, quiero hacer lo mismo más rápido. No, perdóname, no leíste, te debía regalar primer tiempo. Para que lo leas vas a ver que ahí es una buena autocrítica. Y debe haber sido el presidente de la democracia que más reconoce los errores que cometió. Conseguime uno solo que haya reconocido los quilombos que hizo en la economía. Pero es que no lo tenés, Alejandro. Lo que él dice que hizo mal es que hizo poco de lo malo que hizo. Obviamente, dice que quiere hacer más. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Vos te parece que con este régimen económico, con una economía estancada en los últimos 20 años, Argentina puede progresar? ¿Vos sabés cuánto creció estoy seguro que con la otra tampoco. Lo que digo yendo para allá... ni siquiera sabés cuál es la otra. ¿Sabés Argentina entre el 75 y el 2001, cuál fue la tasa de crecimiento anual? Sí. No, decime, 0,6. Sí, bajísimo. Para mantener
en esa estructura, duplicar el nivel de renta, 128 años tienen que pasar. ¿Pero qué hubo en el medio? Una dictadura que destruyó nuestro entramado productivo. En el medio hubo de todo. Hubo una dictadura, hubo gobiernos socialdemócratas, hubo gobiernos más populistas, menos populistas. No puede ser solo condicionado por la dictadura. Pasó hace 40 años. Es el problema de Juez, creer que vino la democracia en un ovni. Juez quiso decir, lo escuché después porque vi que lo estaban matando, pobre juez, y vi por ahí se escapó, porque es más gracioso, quiso decir otra cosa. Me parece que quiso decir otra cosa y que lo diga él. Lo que te quiero decir es, la democracia todos la vamos a defender como un valor. Lo que queda claro que dentro de los partidos que estamos jugando dentro de la democracia, no nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la economía. ¿Qué queremos darle al rol del Estado? ¿Cómo queremos controlar la inflación? Es increíble que estemos discutiendo a esta altura que la emisión descontrolada no genera inflación, o que la inflación es un problema de los sectores empresariales. Y sabemos que eso no es así. Hay una investigación que hizo acá nuestro colega Mariano Martín sobre algo que ocurrió sobre el final del macrismo, que fue el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos. Bastante discrecional. Déjate de joder. Se abrió una causa. Yo no jodo. Alejandro, si querés que te cuente con eso, la causa la tengo yo, ya presentamos todos los papeles, estamos a derecho, no te hagas problema. ¿Estás seguro de que no hubo ahí totalmente ninguna manipulación? No hubo ninguna manipulación. No hubo ninguna manipulación. ¿Que no le llegaron más planes a los que eran partidarios? Para nada, Alejandro, para nada. Te juro que para nada, y tengo mi conciencia tranquila, que actué como un buen funcionario y que no violé y no hice nada que estuviera en contra de la ley. Gracias por